Actualizamos rápidamente nuestras curvas epidémicas ya conocidas. Tenemos obviamente la primera de ellas, que es la de color azul, en donde se distribuyen todas aquellas personas que se consideran son casos ya estimados de COVID-19 en base a las personas que fueron notificadas como casos sospechosos en el sistema informático, que es el SISBER, en donde, como ya sabemos, las 32 entidades federativas y todas las unidades de atención médica pues tienen las capacidades para poder llevar a cabo esta notificación. Y aquí lo que vemos en la curva azul es la forma que se ha dado para efectos de toda la epidemia en el país desde que esta inició con los primeros casos confirmados a fines de febrero. Como hemos estado actualizando y notando durante esta semana, es este giro que hubo en la tendencia descendente y por lo tanto un incremento entre las últimas 2 semanas graficadas, que son entre la 13 y 14, y que estuvo creciendo a razón de más o menos 2 puntos porcentuales por día. Para el día de hoy ese crecimiento, velocidad, disminuyó a 1 punto porcentual de crecimiento. Ayer teníamos 8, hoy tenemos un crecimiento de 9%, pero para fines del comportamiento pues continúa obviamente siendo un crecimiento como tal y que además cambia las prácticamente 11 semanas anteriores en descenso que teníamos. Si esto significa en un momento determinado ya el inicio de un rebrote o de un siguiente incremento epidémico a nivel nacional, todavía digamos es temprano para afirmarlo, pero de todas maneras lo estamos comunicando y lo estamos evidenciando, porque al tener esta señal temprana, pues obviamente lo que suceda en los siguientes días y en las siguientes semanas, y cuando decimos lo que suceda nos referimos justo al comportamiento comunitario en donde se dan la transmisión y en donde se dan los contagios. Si en función de estas señales que se están dando continuamos implementando las medidas de prevención o inclusive aprovechamos para reforzarlas porque resulta que en algún municipio o en alguna entidad se habían a lo mejor relajado o dejado de hacer, o estuvimos en los periodos vacacionales de Semana Santa y eso nos llevó a movilizarnos un poco, pero ahora entonces retomamos otra vez el hecho de que continuamos en medio de una pandemia como tal, y que entonces tenemos que seguir aplicando las medidas, pues entonces obviamente vamos a poder ver control y si este control se da en la mayoría o mejor aún en todas las entidades federativas en las 32, pues entonces nuestra curva obviamente pudiera todavía nivelarse, alcanzar a lo mejor en siguiente semana una meseta o inclusive volver a disminuir, pero vamos a estar atentos y de ahí la importancia obviamente de estar siempre al día a través de estas conferencias de prensa oficiales para que ustedes allá en casa, en la comunidad donde ustedes se encuentran con sus familias, pues tengan esta información y entonces puedan tomar las decisiones y contribuir de manera colectiva a disminuir un comportamiento ascendente en una epidemia. 1% continúa el indicador de casos activos, es decir, más allá de ese incremento del 9% entre la 13 y la 14, todavía este incremento no impacta en casos activos, sigue siendo del 1%, como lo mencionábamos el día de ayer. Y para hoy, pues prácticamente ya son 5 millones las personas que tienen esquemas completos, lo que quiere decir que estos 5 millones de personas, obviamente esperamos que ya no vayan a pertenecer en siguientes días a esta curva epidémica, porque estarían teniendo ya la protección para no enfermar en su gran mayoría, pero lo más importante, no enfermar gravemente, por lo tanto no requerir hospitalizarse y por lo mismo no tener complicaciones que en su momento puedan producirle una defunción. Veamos la siguiente diapositiva, donde precisamente vamos a actualizar el comportamiento hospitalario. Tenemos ya 3 días en donde no hemos tenido movimientos en la media nacional, ni hacia arriba ni hacia abajo, aunque este 16% para efectos de la ocupación nacional, pues sigue siendo uno de los porcentajes de ocupación más bajos que hemos tenido hasta el momento de la epidemia, y aplican las reducciones y las tendencias descendentes tanto para las camas generales como para las camas con ventilador. Como vemos en la siguiente diapositiva, específicamente las camas generales, tenemos ya
varios días, de hecho prácticamente semana y media, en donde no tenemos ninguna entidad federativa que tenga más de un 30% de ocupación en este tipo de camas, es decir, se ha mantenido bastante desocupada, vamos a decir, esta capacidad específica hospitalaria para casos graves, y veamos cómo la ocupación nacional está en un 14%, que también representa la ocupación más baja para este tipo de camas en lo que llevamos de la epidemia, de las más bajas. Si vemos la siguiente diapositiva, camas con ventilador, hoy día volvemos a tener una disminución de un punto porcentual. Recordemos que este indicador básicamente ha estado fluctuando alrededor de este 20%, en ocasiones suele caer a un 18%, en ocasiones puede subir a un 22%, pero entonces ha habido una estabilidad en el tema de pacientes graves y pacientes críticos, que es precisamente lo que representa este porcentaje, porque son camas que se utilizan en este tipo de pacientes. Y continuamos solo con 3 entidades federativas con una ocupación que fluctuaría entre el 30 y el 49, sabiendo que de hecho las 3 entidades están pegadas más bien al 30, casi menos de 35 las 3, y la gran mayoría de entidades, que son 29, también con menos del 30% de ocupación. 8.812 son las camas disponibles a nivel nacional. Entonces, de que esto se mantenga, de que este comportamiento pueda continuar, reiteramos, será el esfuerzo conjunto entre todos, ciudadanos, gobierno, en relación a la implementación de las medidas comunitarias, pero el acatamiento y el ponerlas en práctica, pues bueno, es la decisión y obviamente la responsabilidad de cada uno de nosotros. Sería la actualización de esta noche.